Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy quizás nos apartamos un poquito más del ámbito estrictamente jurídico del Derecho Marítimo y vamos a hablar un poco de un tema que tenía muchas ganas y vamos a hablar sobre negocio marítimo, sobre el negocio del shipping. Y para eso pues he traído al podcast quizás a una de las personas que mejor lo conoce. Y él es Joel Grau. Joel es socio y COO, estas CES que ya sabéis, Chief Operational Officer en Izon Group en Shanghái. Joel, como ahora nos dirá, compagina la dirección de este holding marítimo empresarial y luego además con una extensísima labor divulgativa como conferenciante y profesor en muchísimas universidades. Y quizás de su currículum una cosa que me hace especial alegría contar es que hizo el máster de Derecho Marítimo en Southampton, donde yo también pude estar allí un año, o sea que en ese sentido, aunque no coincidimos, pero tenemos eso en común. Y luego además, quizás lo más importante de su currículum es que es padre de 3 hijos. Así que nada, Joel, muchísimas gracias y bienvenido al podcast. Muchas gracias, Juan Pablo. Un placer estar aquí contigo, con tus oyentes. Y la verdad que sí, lo más importante es lo último que has nombrado, básicamente porque es lo que ocupa más nuestra vida Sí, y te por comprendo. lo que más pasión tenemos. Yo tengo 4. O sea que, entiendo perfectamente. Eres más valiente, eres más Entiendo valiente. perfectamente de Eres lo más que hablamos. valiente. Felicidades por eso y felicidades por el podcast, por el proyecto que es estupendo. Además, cubres un espacio que se necesitaba en marítimo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de derecho marítimo y añade mucho valor, se aprende muchísimo y yo recomiendo a todo el mundo que lo siga y seguro que tus alumnos y tus colegas y tus clientes se benefician muchísimo del conocimiento que atesoras en el podcast. Así que felicidades por el proyecto. Pues muchas gracias, Joel. Pues nada, nos metemos a ello. Y quizás la primera pregunta, que es menester, lo que es obligación hacer, quería preguntarte sobre los shipbrokers, ¿vale? Los shipbrokers en el ámbito de la contratación marítima. Entonces, a ver si nos puedes aclarar qué es esta figura, en qué consiste y cuál es su papel dentro de todo el aspecto de la contratación marítima. Sí, mira, el papel de shipbroker, como su nombre indica, un shipbroker es un broker, ¿no? Entonces, un broker, pues es un intermediario, ¿de acuerdo? Es un intermediario, así como tenemos brokers en bolsa, brokers en seguros, brokers en lo que es el real estate, en el mundo inmobiliario, comprando y vendiendo propiedades, hacen la intermediación. Pues un shipbroker es un intermediador entre dos partes. Por un lado, lo que se llama o lo que llamamos la parte de tonelaje, que es el armador o el operador, es decir, la empresa que controla ese barco o ese tonelaje, que controla flota, y por otro lado, intermedia por parte de lo que llamamos cargo interest, que son los fletadores, ¿vale? Los traders, los shippers, los receivers, los compradores, vendedores, etcétera, etcétera, en función de los términos de compraventa que se estén utilizando. Entonces, el shipbroker es un intermediador que actúa en nombre de una de estas dos partes o actúa en nombre de las dos partes como figura intermedia. Normalmente hay un shipbroker que actúa por parte de armador operador, es decir, por parte de tonelaje, y hay otro shipbroker que actúa por parte de cargo interés, de fletador, trader, etcétera. ¿De acuerdo? O en muchos casos, como es por ejemplo en nuestro caso, pues muchas veces actuamos como shipbroker único, que en este caso será un shipbroker único o exclusivo, podríamos llamarlo, que es el que actúa intermediando entre la parte de armador, la parte de tonelaje y la parte de cargo interés. Entonces el shipbroker es el que facilita, el canal de negociación oficial cuando hay negociaciones a efectos de cierres de fletes marítimos y que acaban siendo pues un charter party, un contrato de transporte, una póliza de transporte marítimo, ¿de acuerdo? Entonces intermediamos entre las partes, ayudamos a que se lleguen a acuerdos, básicamente pues con los fletes, con las demoras, con los main terms y luego con los charter party details, etcétera, etcétera. Y digamos que hacemos todo el proceso de seguimiento y coadyuvación y ayuda pues para intermediación para que se cierren los contratos de fletamento entre las dos partes
y se crea un contrato. Y luego se hace todo el seguimiento de post-fixing que se dice, ¿vale? Una vez que el broker que ha actuado cierra el barco y la carga, o un contrato o una carga, una vez que está cerrado y se ha constituido o se ha creado, ha nacido ese contrato de fletamento con fecha X, 1 de junio del 2023, en ese mismo momento pues pasa el expediente o pasa el contrato, el cierre, la clean recap que se llama, a su departamento de operaciones, su departamento de post-fixing, y el departamento de post-fixing es el que ayuda o monitoriza tanto al barco como ayuda a los fletadores pues en las cuestiones que necesiten en relación a storage plan, fechas de llegada, etcétera. Monitoriza todo lo que es la performance, la ejecución del contrato, ¿vale? Entonces el shipbroker, digamos que actúa desde el momento A hasta el momento desde el inicio de la negociación hasta que el barco descarga el viaje y se va para otro negocio. Uh-huh. ¿Y qué diferencia habría entre un shipbroker y los commodity traders que de alguna manera pueden hacer algo similar? También hay que decir que hay, bueno, pues muchos tipos de shipbrokers, ¿no? Están los shipbrokers, porque shipbrokers, pues bueno, relevantes en el mercado, pues tenemos a shipbrokers, básicamente son anglosajones, como por ejemplo Clarksons o SSY. Pues yo tuve la fortuna de poder estar en Clarksons bastantes años, en Emiratos y en Suiza, en Ginebra. Y estos brokers gigantescos, pues bueno, tienen muchísimos departamentos, ¿no? Tienen el departamento de shipbroking dividido por los segmentos de buques, es decir, tienen la parte de contenedores, en la cual básicamente lo que hacen es tener un desk de shipbroking donde los brokers están especializados en los portacontenedores, en ese tipo de barcos, y se ocupan en cerrarlos por time charter o por periodo pues a las líneas, etcétera, ¿de acuerdo? A los MES, los CMA, los CIM, los MSC de Tour, ¿de acuerdo? De lo que son los armadores a las líneas. Luego está pues los shipbrokers de dry bulk, que son los de graneles secos, que bueno, puedes tener brokers que actúan que están más enfocados por tamaño de buque, es decir, Handy, Handymax, Supramax, Panamaxes o Capes o barcos más grandes, o por mercados, es decir, mercado de Far East, mercado de PG, mercado de East Africa, mercado de Red Sea, mercado de West Coast Centroamérica, mercado Atlántico, mercado de US Gulf, que son los fronthauls, digamos, mercado de Báltico continente, Mediterráneo, West África, ¿vale? Va en función de áreas geográficas. Y luego también tienes shipbrokers, que más que shipbrokers son cargo brokers, que son los que, pero los englobamos dentro de los shipbrokers, que son los que están especializados en base a commodities, ¿no? Pues especializados en carbón, especializados en la industria cementera, como fue en nuestro caso durante bastantes años de una forma bastante exitosa para lo que era el Clarkson en aquel momento y luego JP Morgan, etcétera, etcétera. Y luego hay otros brokers que están especializados pues, en iron ore, otros en cereales, otros en coque, etcétera, ¿no? Entonces tienes varias especialidades dentro. Es un mundo muy, muy amplio. Luego tienes shipbrokers que están especializados en offshore, otros en gas, otros en deep sea. Y luego, obviamente, toda la parte de tankers, ¿vale? Toda la parte de tankers, que tienes los brokers que están especializados en deep sea, que sería barriles oil, luego los que están especializados en productos refinados, en diésel, gasolinas, etcétera, etcétera, naftas, querosenos, todo ese tipo de cosas, gasolinas, y luego los que llevan tonelaje, también los que sus clientes mayores pues, son armadores, son operadores y lo que hacen es buscarle empleo a esos barcos, ¿no? Entonces, pues bueno, luego hay otros brokers que están en offshore, bueno, hay mucho tipo, y luego los que están también los brokers que llaman spot o los brokers que están en periodo, ¿no? Que son los brokers spot son los que trabajan en base a posiciones de barco o cargas spot o COAs también, y los brokers de periodo son los que buscan empleo en los barcos por pues, short period en adelante, es decir, de 3 a 5 meses en adelante, hasta 2, 3, 4, 5 años, lo que es ahora, ¿no? Están enfocados en time charter. Y de alguna manera estos
estos intermediarios que actúan en el mercado, estos shipbrokers, ¿en algún momento se ponen, por así decirlo, el sombrero de fletador o el sombrero de transportista o en todo momento permanecen ajenos a la relación contractual? Vale, la figura del commodity trader es una figura totalmente diferente a la del broker, ¿vale? Porque el commodity trader es el que compra y vende las mercancías, ¿vale? Compro un embarque de carbón cargando en US Gulf a $50 FOB, para decir un precio, y lo vendo a 125 CFR, entrega en Qingdao, en Lanshan o en Tianjin, en China, ¿vale? Ahí tengo que meter el flete, ¿de acuerdo? Entonces, en esas condiciones es el trader el que fleta, ¿de acuerdo? Entonces, el fletador, el commodity trader, como parte importante, que lo que hace es facilitar lo que es la operación de suministro de la mercancía, de esa materia prima, llámese carbón, llámese cereales, llámese mineral de hierro, llámese crudo, barriles de petróleo, etcétera, etcétera. Cuando está vendiendo, según en términos Incoterm, entrega en destino, en términos CFR, CIF, etcétera, etcétera, se tiene que encargar del transporte marítimo. Y es ahí cuando el trader nos llama a nosotros, a los brokers, pidiéndonos flete para que le ayudemos con la pata marítima. Porque normalmente los traders, los commodity traders, pues bueno, son especialistas en compra-venta de materias primas, pero no son especialistas en el mercado de fletes, son dos mercados diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo de que el commodity trader es el que tiene la escopeta y nosotros le ponemos las balas, ¿vale? La escopeta sin las balas, pues poco sirve, aunque eso se la puede tirar a la cabeza a alguien, pero... Y las balas en la escopeta tampoco sirve poco. Entonces nos complementamos de una forma muy importante. Hay que decir también que hay commodity traders muy grandes, que luego hablaremos un poco de ellos seguramente, pues que tienen su propio departamento de shipping y ellos en sus tarjetas y en sus posiciones son freight traders, ¿vale? O sea, son traders de flete, quiere decir que les venden el flete internamente a sus traders de commodities, ¿de acuerdo? Entonces hacen ese papel de in-house broker, digamos, y son la pata marítima dentro de la trading house, ¿de acuerdo? Entonces el trader como fletador es fundamental porque hay traders, hay commodity traders que son grandísimos fletadores, ¿no? Por el volumen de mercancías que mueven, y luego mencionaremos algunos de ellos, pero tiene una preponderancia muy importante. Lo que pasa es que el commodity trader como fletador es principal, ¿vale? No es un intermediario, sino que es un principal en el contrato de fletamento como fletador y toma una posición en el mercado, ¿de acuerdo? Mientras que el broker es un intermediario, actúa on behalf of, ¿de acuerdo? Entonces su responsabilidad es mucho menor que en relación a lo que es el trader como principal y como fletador en contrato de fletamento, una venta CIF, CFR, donde tiene que hacer la pata marítima el trader como fletador, con el gorro de fletador, ¿no? Ya te digo que hay traders, commodity traders, muy, muy, muy relevantes, que manejan pues tonelaje por la base de volúmenes que manejan de carbón, de cereales, fertilizantes, etcétera, de mineral de hierro, etcétera, por los volúmenes de materias primas que manejan, controlan muchísimo tonelaje, mucho más en algunos casos que lo que son los armadores, los carriers, los operadores marítimos tradicionales, los griegos, los suecos, los noruegos, los daneses, suecos no, los nórdicos en general, pero sobre todo daneses y noruegos, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, te puedo poner casos, pero bueno, eso seguramente lo vamos a ver un poco más adelante. Una pregunta que de alguna manera te comentaba antes era, ¿el shipbroker permanece en todo momento ajeno a la relación contractual entre fletador-transportista o de alguna manera él puede o incurrir en cierta responsabilidad si en el transporte luego algo va mal? O simplemente es lo que llamamos aquí en España el típico comisionista de transporte que de alguna manera queda ajeno y dice, oye, yo solo soy intermediario, a mí si hay algún problema lo resolvéis entre vosotros, yo solo os he puesto en contacto. Es decir, el broker, el shipbroker, como intermediario, como persona que actúa on behalf of, en nombre de las partes, pues bueno, presta un servicio. Si ese servicio de intermediación lo presta sin dolo, sin alevosía, sin premeditación de cometer perjuicio para ninguna de las partes, pues bueno, tendría
digamos, una responsabilidad civil, ¿no? Como prestador de servicios en este caso, pero si su trabajo lo desarrolla de la forma usual y normal, pues ahí tiene una responsabilidad muy difícil de desgranar, ¿no? Porque es básicamente un intermediador. Entonces lo que hace básicamente es trasladar la información o trasladar la intención de las partes de una parte a la otra para coadyuvar a que se realice una operación. ¿De acuerdo? Pero no es principal en ninguna de estas operaciones, sino que representa a los principales, en este caso, la parte de fletador y la parte de armador o operador, ¿no? Entonces, es en ese sentido. Entonces, es difícil que un broker en un contrato de fletamento de cualquier tipo tenga una responsabilidad importante, a no ser que actúe de la forma que te digo, obviamente, claro, o participe en una situación de fraude, lo que sea, Y obviamente. luego entiendo que hay veces que puede haber un shipbroker para toda la operación, como puede haber un shipbroker por cada parte también, ¿no? Correcto, sí. Es decir, por ejemplo, es el caso de los armadores griegos. Muchos armadores griegos pues les gusta trabajar con broker griego X por una cuestión de amistad o de relación o lo que sea, y ese es el broker exclusivo de ese armador griego, por ejemplo. Entonces, si tú actúas por parte de fletador y ves ese barco o quieres ese tonelaje, pues tienes que ponerte en contacto con ese broker exclusivo de ese armador. Por lo tanto, nosotros estaremos representando la parte de fletador y el otro broker estaría representando la parte de armador griego en ese caso. Luego hay situaciones en las cuales pues hay un solo broker, que nosotros también lo hacemos bastante, eso diría un 80-90% de los casos, que representa o intermedia entre ambas partes, parte de armador, armador operador, parte tonelaje y por la parte de cargo interés fletador o trader. En algún momento has mencionado, o estamos hablando un poco sobre el mercado del shipping, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del mercado del shipping? ¿Nos puedes dar alguna idea sobre esto? ¿Es un único mercado? ¿Existen varios mercados del shipping, bajo tu experiencia? Bueno, Juan Pablo, y tú que también tienes mucho bagaje ya en este sector, ya puedes ver que, bueno, que es una industria que no se acaba nunca, ¿no? O sea, que a medida que vas buceando, se va haciendo más y más grande, ¿no? Entonces pues bueno, por ejemplo, una charla que di hace poco, pues hablaba del supuesto superciclo de shipping, ¿no? Pero era una pregunta que en sí mismo ya era un desafío en el sentido, primero superciclo, que es un superciclo, y que es un ciclo alcista o bajista, y luego shipping, mercado de shipping, porque la industria marítima es tan grande que tiene muchos mercados de shipping. Nosotros básicamente el mercado de shipping lo distinguimos en tres subsegmentos básicos y luego hay otros, pero los tres subsegmentos son contenedores, que llamamos box, productos líquidos, es decir, que son barriles de petróleo y productos refinados, gasolinas, diéseles, etcétera, que eso sería tankers, y luego dry bulk, que son graneles secos, mineral de hierro, cereal, o sea, agriproducts, carbón, etcétera. Esos son los tres grandes subsectores de shipping. Y luego tienes el sector de gas, luego tienes el sector de car carriers, toda la mercancía rodada, los RoPax, etcétera, etcétera. Y luego tienes toda la carga de proyectos, que eso también es un mercado propio, la Project Cargo. Y básicamente yo te diría eso, porque todo el sector de pesca y tal, bueno, nosotros no lo tratamos de una forma directa o indirectamente, no se trata lo que son en las shipbrokers houses, digamos, en las grandes casas de shipbroking, son negocios más locales, negocios más... Pero eso serían los tres grandes segmentos más complementado por car carriers, gas y project cargo. ¿Y cuáles serían, a tu juicio, después de tantos años de experiencia en este mercado, los grandes operadores, ¿no? Los grandes traders, los grandes fletadores? Si nos puedes dar alguna idea, poniéndonos de alguna manera nombres oye, estos son los que manejan el mercado, ¿no? Sí, claro, y además es un tema, es un tema de la industria que a mí me fascina desde hace muchos años. Hay gente que le gusta coleccionar cromos, pues a mí me gusta estudiar sobre los traders, ¿no? Los commodity traders como grandísimos fletadores, ¿no? Porque, pues bueno, tienes traders como fletadores, como empresas como Cargill, por ejemplo, la empresa privada estadounidense más grande junto al grupo Koch también,
pero Koch está más en petroquímicos. Son las dos empresas privadas estadounidenses más grandes y las dos compiten, las dos mueven muchísimas materias primas. Cargill, sobre todo, mueve pues muchísimos cereales y muchísimo agriproduct que llamamos, y también fertilizantes, etcétera. Y es un fletador, un operador enorme. Utiliza sus volúmenes de carga para fletar barcos, pero luego esos volúmenes también los utiliza para tomar flota adicional para él controlar flota y vender fleta a terceros. Por lo tanto, se han convertido en grandes operadores marítimos, en términos legales, en carriers, ¿no? En el contrato de fletamiento aparecería como carrier, pero no son armadores a la antigua usanza, sino que son operadores. Toman flota, control sobre flota de forma esporádica al spot o por un periodo de tiempo no muy largo, no más de un año, no más de 2 años ahora mismo. Antes se tomaba flota de una manera más amplia. Entonces se han convertido en grandísimos operadores marítimos. Otros fletadores que se han convertido en grandes controladores de flota, pues tienes, por ejemplo, Glencore, la empresa cotizada y que tiene la central en Suiza, primero en Zug y luego en un cantón al lado de Zug, en la zona alemana. Y bueno, es un grandísimo trader de productos minerales, de manganeso, de zinc, de cobre, etcétera, etcétera, y luego también de petróleo y de carbón. Y también pues controla muchísima flota. Y luego en productos líquidos, pues bueno, empresas como Vitol y empresas como Trafigura, Mercuria, Gambor, etcétera, ¿no? Que son grandísimos fletadores y también controlan muchísimo tonelaje. Normalmente para sus cargas, pero también para venden fleta tercero. En el caso de Cargill, por ejemplo, es muy activo, pues prácticamente la flota que controla vende fleta a terceros en un 75-25%. Muchísimas gracias, Joel. Y una última pregunta, y con esto ya acabamos el podcast. Si alguien que nos está escuchando a este podcast, escuchan muchos estudiantes interesados en el derecho marítimo, quisiese dedicarse al negocio marítimo, quisiese dedicarse un poco a todo esto que nos has contado del brokeraje marítimo, no sé si bajo tu experiencia tendrías algunas ideas de, oye, esto es importante, estos son los pasos que hay que seguir. ¿Qué nos podrías decir en este sentido? Sí, te agradezco mucho la pregunta, Juan Pablo, porque es muy importante y a fin de cuentas bueno, la industria, y como sabes, la industria marítima no ha tenido una reputación, digamos, exquisita por su transparencia, por su idiosincrasia en muchos casos, y la verdad que estamos en un momento histórico muy importante para atraer talento joven a la industria, y eso es lo que necesitamos. Un momento muy importante, sobre todo por el tema de la decarbonización y la nueva esfera de situación en la cual la industria marítima se tiene que mover, ¿no? Y eso nos tiene que hacer replantearnos muchas cosas y sobre todo traer talento joven y de una forma muy importante. Entonces, hay varias cosas aquí a considerar, ¿no? Porque esta pregunta me la hacen bastante recurrentemente y yo siempre digo lo mismo, es decir, lo primero es pasión, lo segundo es pasión y lo tercero es pasión, porque esta es una industria en la cual no hay horarios, trabajas 365 fines de semana, tienes que estar con el teléfono siempre contactable. Los barcos siempre están funcionando, siempre pueden haber problemas y normalmente los problemas siempre pasan los viernes por la tarde, a partir de las 7, ¿no? Cuando hay que emitir LOIs, cuando hay problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que tener primero muchísima pasión desbordada. Segundo, muy importante, el nivel de inglés. El nivel de inglés tiene que ser muy importante porque aquí nos comunicamos y hacemos negocios con gente de todo el mundo y tienes que estar dispuesto a poder comunicarte con gente, con chinos, con hindús, con africanos, con americanos, con sudamericanos en este caso, tenemos gracias al español, pero con sudafricanos, con australianos de todas partes del mundo, entonces el inglés es fundamental. Entonces, pasión por un lado, desbordada, inglés, y luego a efectos de estudios, pues bueno, a mí la carrera de Derecho me ayudó mucho porque al final de cuentas cerramos contratos de fletamento y son contratos, ¿no? Entonces, pues bueno, tener un bagaje jurídico te ayuda bastante, es bastante detallista y saber las consecuencias que tienen las cláusulas, pero bueno, se puede estudiar economía, se puede estudiar ADE, se puede estudiar arquitectura, es decir, ingeniería naval, ser arquitecto naval, etcétera, todo lo relacionado con el mundo naval o marítimo
o derecho o economía o ADE, ¿no? Yo creo que esas son, aunque también hay ingenieros, no hay tantos ingenieros en esto, pero hay ingenieros. Pero ya te digo, el tema de la titulación pasa a un segundo grado cuando lo más importante es la pasión y sobre todo el tema del inglés es fundamental, fundamental, fundamental. Y a partir de ahí, pues pensar siempre que cuando empezamos como juniors, que todos hemos empezado, empezamos en una organización, nosotros somos el último mono, el que entra es el que tiene que trabajar más horas y el que parte de una situación deficitaria, es decir, tienes que aportar porque en el momento cero ya estás costándole dinero a la empresa y tienes que estar dispuesto a aportar cosas antes de pedir, ¿vale? Dudo que a nosotros nos entre muchos brokers que la entrevista nos pregunten si van a tener vacaciones o no. Pero básicamente es eso, mucha pasión, muchísimas ganas y que te guste mucho esto, porque es un mundo muy, muy competitivo donde compites a nivel global. Y donde hay muchísima competencia, pero es un mundo también maravilloso por la gente que conoces, ¿no? Los armadores son una especie en sí mismo, los traders ya ni te cuento, que son los que mueven las mercancías, que es la economía real, porque con la economía real, con los barcos, pues vemos si realmente China está moviéndose o no, si hay importación de minerales, se están comprando cereales, se están comprando fertilizantes, se están exportando acero, es decir, es una forma de ver la economía de una forma adelantada y maravillosa. Fenomenal. Pues oye, Joel, pues muchísimas gracias por todo esto que nos han explicado, porque yo creo que de vez en cuando es necesario volver a recordar cuestiones más de negocio. Así que nada, agradecerte nuevamente el que te hayas pasado por el podcast y ya te anticipo, pues en futuras ocasiones volver a contactar para poder seguir hablando de este tema. Nada, Juan Pablo, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia, que le auguro que va a crecer mucho porque el valor que añades es buenísimo y un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación, así que cuando quieras. Pues muchas gracias y a los oyentes despedirme de este podcast y nos vemos la próxima semana en el podcast sobre Derecho Marítimo.